buenas tardes y bienvenidos un día más. Cada martes empezamos semana, en este programa ya lo saben ustedes, sin invitados todavía en el plató, parece que cada vez está más cerca, pero sí al otro lado del televisor, como espero que estén ustedes. Saben que hay un correo electrónico, platoabierto@televigo.com, al que nos pueden enviar durante toda la semana cualquier cuestión que quieran preguntar los martes al concejal o concejala que siempre nos acompaña en este programa, en el primer día de la semana para nosotros, que es el martes, o en adelante, para que nos comenten los asuntos que les ocupan o que les preocupan y que creen que también deberíamos tratar en este programa. Dicho esto, comenzamos hoy saludando a la concejala, en este caso de Urbanismo, María José Caride. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo siempre les explico, pese a que ya llevamos unos meses haciéndolo, que por motivos de pandemia estos programas se hacen por videoconferencia, y precisamente porque la técnica se complica un poco, y la concejala de Urbanismo lo sabe porque hemos tenido dificultades para empezar, lo hacemos grabado, de manera que te saludo bastante temprano y creo que recién salida de la gerencia de Urbanismo. Ojo, que hoy, además de hablar de urbanismo, podemos hablar de cultura también, porque habéis aprobado la firma de un convenio para homenajear a un hombre que hizo mucho por esta ciudad, arquitectónicamente hablando. Pues sí, hoy el Consejo de la Gerencia acaba de ratificar y aprobar un convenio con el Colegio de Arquitectos, con su delegación de Vigo, para poder poner de manifiesto ante todos los vigueses la importante obra arquitectónica que un arquitecto que trabajó mucho en esta ciudad, como fue Pacevic, pues dejó en la misma, ¿no? Ahora que se celebran 100 años de su muerte, yo creo que muy razonable y además yo creo que necesario poner de manifiesto el importante patrimonio arquitectónico que esta ciudad le debe, ¿no? Y el Colegio de Arquitectos va a hacer un trabajo de recopilación de ese material y de selección de ese material para que podamos ponerlos en sitios visibles de la ciudad y que estén a disposición de todos los vigueses también poner de manifiesto su obra. Era francés, de origen polaco, vivió en París mucho tiempo, pero se trasladó a Vigo en los últimos años de su vida, y los últimos no es la ancianidad, sino que aquí trabajó mucho y trabajó en la ciudad. Importante para Vigo también preservar todo ese patrimonio. Muchas veces hablamos de restos arqueológicos, pero tenemos un patrimonio del siglo XX también y del siglo XIX muy importante en la ciudad. Sin duda, ¿no? Yo creo que nuestra ciudad tiene, tanto en patrimonio industrial como en patrimonio residencial, cosas muy importantes que desde luego tenemos que poner en valor, ¿no? El Ayuntamiento quiere trabajar, por ejemplo, por volver a poner en valor los edificios que están vinculados al entorno de la panificadora, y además para conservarlos y mantenerlos como una impronta del pasado industrial que esta ciudad tiene, pero sin duda el patrimonio que tenemos construido en la ciudad, y especialmente aquel que está en el casco más urbano y que tiene una impronta más relevante, como es el caso que nos ocupa con este arquitecto de Pazel, ¿no? Que tiene obras en la Plaza de Compostela, en Concepción Arenal, en Policarpo Sanz. Es decir, tiene mucho patrimonio arquitectónico del que tenemos en la ciudad, es obra suya, pues ponerlo en valor, ponerlo de manifiesto, y algunas de sus obras que no están todavía rehabilitadas, pero que están en un proceso de rehabilitación, y otras que ya están rehabilitadas, magníficamente, por cierto, y que es bueno que sepamos que se debieron a un arquitecto que, como bien dices, tuvo un recorrido y que esta ciudad, el ensanche de esta ciudad es maravilloso, es de los mejores, sin duda el mejor de toda Galicia, y tenemos que ponerlo en valor y contribuir a su rehabilitación y que todos los vigueses nos sintamos orgullosos del mismo. Para conservar este patrimonio y también para sentar las bases del futuro Vigo está el Plan General. Hace unos días el alcalde de Vigo daba fecha para su aprobación inicial, hablaba de los meses de verano. No sé si podemos concretar algo más y también saber cómo va ese documento. Bueno, pues obviamente estamos trabajando en el mismo para tenerlo terminado y que pueda ser conocido y aprobado inicialmente en el Pleno a finales de este verano, ¿no? De manera que el proceso de información pública, alegaciones, etcétera, se produzca en el otoño, entre septiembre y octubre de este año. Eso va a permitir, por supuesto, que todos los vigueses y viguesas opinen sobre el contenido del mismo, y seremos muy sensibles, además, a lo que nos pidan, pero sobre todo tenemos que ser conscientes de que es un documento muy importante para la ciudad, un documento que está redactado con las señas de identidad que hoy nos marca la realidad económica, social y medioambiental, es decir, muy respetuoso con el medio ambiente en el que estamos,
que pone y quiere poner en valor la parte ya construida de la ciudad y atender a las nuevas necesidades de desarrollo que la ciudad va a tener, y por lo tanto que pretende que los vigueses tengamos muchos espacios de convivencia, de socialización dentro de su entorno, ¿no? Es decir, un eje sin duda medioambiental de identidad importante, como ya hemos dicho y ya hemos manifestado en el documento de borrador, va a ser el entorno de Lagares, que es un eje vertebrador, verde, de sostenibilidad, de formas de movilidad sostenible, pero también un entorno que permitirá conciliar con otros espacios verdes a lo largo de la ciudad, la generación de más espacio verde. Esta ciudad, aunque cuando la vemos, ¿no? Es decir, la vemos en una imagen desde el aire, desde la ría, etcétera, vemos que es una ciudad que tiene mucho verde. El verde no está uniformemente repartido a lo largo de la ciudad, está fundamentalmente en el entorno de la misma, pero dentro del espacio urbano construido tenemos un déficit importante de espacios verdes y espacios de socialización y convivencia, y una de las respuestas a las que tiene que dar el plan general que tiene que poner encima de la mesa es, desde luego, buscar espacios de oportunidad para esto, y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer con nuevos parques urbanos también, nuevos espacios, como decía, para la convivencia, nuevos espacios para el desarrollo de actividades deportivas y lúdicas, y por lo tanto pensando en que sea una ciudad para vivir. En ese Vigo a futuro, ¿podremos contar con un túnel ampliado de Beira-Mar? Bueno, sin duda, para que podamos rehabilitar el espacio del entorno costero, es decir, los vigueses y viguesas somos conscientes de que vivimos en una ciudad que está en el mar, pero el mar realmente no empieza hasta el Cabre, ¿no? Porque desde el Cabre hasta Redondela tenemos prácticamente a lo largo de todo ese contorno un límite fronterizo que es el puerto. Un límite fronterizo que en el caso de la parte más central de Vigo empieza en la calle Jacinto Benavente, es decir, el término, lo que controla el Plan General de Vigo empieza en la calle Jacinto Benavente. De Jacinto Benavente al mar, eso es terreno portuario, ¿no? Nosotros entendemos que para que se produzca una transformación de la ciudad en ese entorno también, que es el espacio normal de crecimiento de la ciudad, porque es un entorno que siempre estuvo vinculado a actividades industriales, pero que ahora ya es un entorno que está en desuso en esas actividades, y donde otro tipo de actividades, otro tipo de usos de ese suelo son imprescindibles para cambiar ese entorno. Sin duda, el soterramiento del túnel de Beira-Mar es fundamental, o sea, que continuemos esa ronda litoral que ya hemos iniciado con ese gran túnel que ya nos permite, pues, haber recuperado, entre otras zonas, las zonas de las avenidas, pues que lo continuemos también en Beira-Mar es algo imprescindible, y es algo que desde luego tenemos que plantearnos como una idea transformadora de ciudad en ese entorno. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento apostamos porque obviamente se concilien todos los intereses, porque el puerto tiene que seguir funcionando, pero habrá que decir qué condiciones tiene que reunir ese túnel para que el puerto pueda seguir funcionando, por supuesto, para que el puerto pesquero siga teniendo la importancia que tiene, tanto a nivel de nuestra ciudad como a nivel de la comunidad autónoma, a nivel nacional e internacional. Pero sin duda los ciudadanos necesitamos ganar un espacio que permita hacer una operación de transformación urbana en un entorno que está llamado a ser uno de los entornos también urbanos de calidad y sensibles para la ciudad que tenemos ahí. Es decir, hoy en día casi nadie va caminando por Beira-Mar, y no camina, entre otras cosas, porque tener a su lado camiones, vehículos, ruido, contaminación es desagradable. Y eso va a continuar ocurriendo, a pesar de que alguien quiera que los ciudadanos que caminan convivan con las bicicletas. Bueno, pues a pesar de eso, no va a ser un entorno agradable para pasear. Lo será en la medida en la cual eliminemos el tráfico rodado. Y eso solo lo conseguiremos haciendo un túnel. Un túnel que, obviamente, como digo, tiene que reunir las condiciones adecuadas para poder conciliarlo con todos los usos que ahí se precisan, pero que es imprescindible. Concejala, ¿qué voluntades tienen que confluir para que ese túnel pueda ser realidad? ¿Y hay abierto un diálogo para que esas voluntades efectivamente confluyan? Bueno, yo creo que es que no entiendo por qué las voluntades no confluyen, sinceramente. Yo, en el año 2007 existía una total sincronía entre la opinión del Puerto de Vigo, la opinión de la ciudad y la opinión de la Xunta. Tanto es así que la Xunta de Galicia, en aquel momento,
y lo sé de primera mano porque en aquel momento yo estaba en la Consellería de Política Territorial, encargó un proyecto para hacer este túnel. Y ese proyecto se presentó, un anteproyecto y después un proyecto. Un proyecto que además se licitó y del que a partir del año 2010 no volvimos a saber nada más. Entonces había un compromiso financiero de la Xunta de Galicia para contribuir a cofinanciar este túnel. Había el respaldo del Puerto de Vigo para hacer ese túnel y había, desde luego, la implicación del Ayuntamiento de Vigo con Abel Caballero como alcalde para hacer ese túnel. Y de repente, desde el año 2010 hasta hoy, pues, desapareció. Desapareció de la voluntad de la Xunta de Galicia, fundamentalmente quién estaba haciendo el proyecto. Y claro, esto es bastante difícil de entender, ¿no? Porque mientras a Vigo se le niega la ejecución de un túnel que para el desarrollo urbano de la ciudad es muy importante, en Coruña la Xunta de Galicia estuvo invirtiendo dinero para hacer un túnel urbano, un túnel para acceso al puerto, como fue el túnel de Parrote. Entonces, es bastante difícil de entender que a Vigo se le niegue lo que se da en otros entornos, en particular en Coruña, que nos parece perfecto, por cierto, que se le dé a Coruña, pero lo que queremos es que a Vigo se nos trate al menos igual. Cuando esta ciudad tiene muchas carencias, cuando la transformación urbana de ese frente marítimo no va a ser algo real hasta que ese túnel consigamos hacerlo, ¿no? Y materializarlo. Y para eso yo creo que tienen que colaborar todas las administraciones, el puerto, la Xunta y también, ¿por qué no?, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, para que ese proyecto sea una realidad. La ciudad de Vigo es muy importante, el puerto de Vigo es tremendamente importante para esta ciudad, pero esta ciudad también le ha dado mucho al puerto y también es normal que el puerto entienda que estando en un espacio tan sensible como es la ría y en un espacio tan urbano como es Bellamar, obviamente hay que conciliar los intereses y las actividades que el puerto desarrolla en ese entorno tienen que ir cambiando hacia actividades con mayor valor añadido, más calidad arquitectónica, y por lo tanto que vayamos conciliando los intereses de la ciudad y los intereses del puerto. A mí me parece fácil y creo que debería haber voluntad para poder llevarlo a cabo. Desde que las administraciones se pongan de acuerdo, hay un proyecto en Vigo que siempre ha ejemplificado ya desde hace algún tiempo el acuerdo y concierto entre administraciones, un gran proyecto como es Vialia, que sigue avanzando. Ojo, que conocíamos en las últimas horas que Rafa Centeno va a montar restaurante también en este espacio que abrirá muy pronto. Cada vez los plazos están más ajustados y lo extraño, digo lo extraño por la envergadura de la obra, es que principalmente y pese a pandemia se van cumpliendo. Concejala, ¿qué es lo que nos queda por ver en estos plazos de ese proyecto, más allá de que hable un restaurante también? Bueno, yo creo que nos quedan muchas cosas, ¿no? Porque hasta ahora lo que estamos viendo es la gran transformación que se está produciendo en ese entorno, ¿no? Y hemos permitido observar cómo, gracias al esfuerzo de Adif, al contrato concesional que ha sacado y a la concesionaria que está ejecutando la obra, y cómo no, a la colaboración entre todas las administraciones, porque yo sí he de decir que Vialia es un ejemplo de colaboración. Un ejemplo de colaboración donde sin duda la pieza fundamental la ha jugado Adif y el Ministerio de Fomento, que es el que el volumen de inversión mayor pues lo incorpora, pero sin duda con el esfuerzo del Ayuntamiento, que fue capaz de presentar un proyecto que convenciera a todo el mundo de que era un proyecto correcto, un proyecto para hacer viable todas las operaciones que se producían alrededor. Y también con la colaboración de la Xunta de Galicia. Por lo tanto, en este proyecto vamos todos de la mano para conseguir una gran operación de regeneración urbana, que además acaba de tener un premio a nivel nacional por una operación de regeneración urbana, ¿no? Y que nos conceden y nos darán este mismo mes, a finales de este mes, ¿no? Como decía, un proyecto de transformación muy importante. En el mes de septiembre vamos a ver el proyecto de Vialia terminado. Es decir, ahora los usuarios del ferrocarril que quieran acceder a la estación de ferrocarril ya pues entran por un sitio distinto, entran por Vía Norte, ya pueden apreciar parte de ese modo, de ese centro de comunicación central, de escaleras, ascensores, etcétera, que ya tiene Vialia operativo. Pero en el mes de septiembre lo vamos a ver todos y vamos a ver el centro comercial abierto, ¿no? Y esto es una gran noticia para la ciudad y para la continuación, la expansión del centro urbano de la ciudad también hacia este entorno, ¿no? Pero no nos quedamos ahí, sino que en los siguientes meses y en particular a finales de este año, principios del año que viene, tendremos los accesos terminados, tendremos
La reconstrucción de la fachada antigua de la estación, que se producirá antes de final de año, pues esperemos que ya en el entorno de septiembre, octubre lo podamos tener terminado. La reforma de la plaza de la estación para que todo esté humanizado. Baixada Estación también se humaniza. Urzaiz cambia ampliando la acera. Ahora podrán ver los usuarios que pasan por allí como hoy estamos un poco más limitados en Urzaiz porque no podemos utilizar la acera que está pegada al muro de la estación. Bueno, no podemos utilizarla porque hemos tenido que quitar pues, el petril que existía de piedra que protegía ante cualquier eventualidad, ¿no? Debido al desnivel que existía ahí. Lo hemos quitado porque se va a ampliar la calle y se amplía justo en lo que sería el espacio que aparece con la generación de la fachada de la antigua estación en ese entorno, ¿no? Que se pega, se adosa al muro de la estación. Por lo tanto, conciliando lo antiguo y lo nuevo, pues nos quedan cosas por hacer, ¿no? Porque, como decía, los accesos estarán terminados alrededor de finales de este año, principios del año que viene, y además tenemos esa gran infraestructura de comunicación, de accesibilidad que el Ayuntamiento ha lanzado y que ya tiene un proyecto elegido, seleccionado, que es la comunicación entre Vía Norte, la plaza de la estación nueva en la cubierta del edificio Vialia y Serafín Avendaño, ¿no? Permitiendo la comunicación de dos zonas de la ciudad que están a tiro de piedra, pero que realmente no tienen conexión debido a las infraestructuras viarias y ferroviarias que tradicionalmente han existido en ese entorno, ¿no? Y esa gran plaza de la estación va a ser pues, el elemento de socialización también de la ciudad en ese entorno donde no tenemos muchos espacios públicos y que se va a generar un espacio de más de 20.000 metros cuadrados, es decir, 3 campos de fútbol pegados a Vía Norte, ¿no? Con lo cual, pues muchas actividades, muchas posibilidades de desarrollar actividades deportivas, lúdicas, de pasear, de socializar, cómo no, en ese entorno para todos y para todas. Entiendo que corresponde a Vialia, pero por si acaso pregunto con respecto al centro comercial, ¿todos los espacios están adjudicados ya? Pues corresponde a Vialia, pero desde luego hace muy poquito tiempo, creo que recordar, pues un mes, cuando tuvimos la ocasión de estar con ellos reunidos para ver cómo iba la operación también de asignación de estos espacios, más del 85% de ese espacio ya lo tenían asignado, por lo tanto, bueno, pues a estas alturas, si no lo tienen todo, poco faltará, ¿no? Y además con la impronta de algunas marcas que no tenían presencia en la ciudad y que pues probablemente pues, van a ser también unos referentes para pues las compras y el ocio de los ciudadanos de la ciudad, ¿no? Y yo creo que es muy buena noticia, sobre todo además porque seguimos manteniendo toda la actividad de la ciudad en el centro de Vigo. No estamos distribuyendo la actividad hacia afuera, sino que lo que estamos haciendo en el fondo es que el eje comercial de Príncipe, Gran Vía, Urzaiz, se esté consolidando, expandiendo su efecto un poco más allá, ¿no? Y además proporcionando espacios, como decía, para la convivencia y para el disfrute de los ciudadanos en un entorno donde no tenemos muchos espacios públicos y por lo tanto se va a generar una gran oportunidad para los ciudadanos de Vigo. La verdad es que nosotros estamos tremendamente ilusionados con este proyecto, un proyecto que además se une con la Senda Verde y que por lo tanto pues es también una conciliación de diferentes formas de movilidad y de espacio y de oportunidades para el ocio y el disfrute de los ciudadanos de Vigo, y yo creo que va a ser un referente en la transformación urbana de la ciudad tremendamente importante. El Concello de Vigo, la semana pasada, en concreto, la concejala de Urbanismo firmaba la apertura de ese, o abría ese expediente sancionador a la Xunta por esas 2 lonas que cubrían, o esa lona, al final, que cubría la fachada del edificio, del nuevo albergue que habrá en el Berbés. Nos decía ayer desde la Xunta Alfonso Rueda, que acudía a Vigo, que no entendía bien cuál era el motivo por el que esa fachada tenía que ser retirada. Con todo, concejala, ya no está. Bueno, pues mejor, ¿no? Ya está. Pues mejor que no esté, ¿no? Yo creo que la Xunta era perfectamente consciente de que esa lona no la podía mantener ahí. Tan era así, ¿no? Tan consciente era que cuando los arquitectos fueron a revisar el edificio para darle la licencia de primera ocupación, pues la retiraron y al día siguiente la volvieron a poner, ¿no? Bueno, pues obviamente pues, no podemos tener, dado que hay que cumplir el Plan Especial de Casco Bello y que, por cierto, la Xunta además es la administración
que supuestamente garante el respeto al patrimonio cultural y arquitectónico, pues hay cosas que el plan especial no permite la colocación de cartelería más allá de las plantas bajas, no permite más que determinadas dimensiones de esos anuncios y por lo tanto a lo mejor de todo es que lo hayan retirado y ya está, colocarán las cuestiones oportunas solicitando el permiso oportuno y con las dimensiones oportunas, pues en su momento, y eso es lo que todos queremos y yo creo que esta polémica pues no tiene mucho recorrido. Bueno, la damos por zanjada toda vez que la fachada está libre ya de esa lona. Dicho esto, y última pregunta, que también hace una semana o dos podíamos ver los planos y también conocer algunos números del proyecto de urbanización de Navia, que ya tiene el Concello de Vigo. No sé si se le han podido analizar ya, si los técnicos tienen alguna idea de si va a haber alguna alegación, alguna nota al pie o todo va para adelante. Bueno, pues en principio estamos en esa fase, ¿no? Nosotros nos toca, digamos, analizar en profundidad ese documento. Es un documento muy importante, ¿no? Porque no podemos olvidar que las primeras fases de Navia tuvieron muchos problemas vinculados a las obras de urbanización. La verdad es que no tanto al proyecto de urbanización como a su posterior ejecución, pero obviamente el proyecto de urbanización debe estar bien hecho, ¿no? Y para eso le hemos pedido, entre otros, a todos los servicios municipales y los operadores que nos digan si el proyecto reúne los requisitos adecuados para cada una de las áreas que deben estar contempladas en ese proyecto. Y a la espera de esos informes estamos, ¿no? Por lo tanto, en cuanto los tengamos, pues le daremos la tramitación oportuna. Obviamente este proyecto empieza su tramitación, le tocará su camino que recorrer, tendrá también sus fases de exposición pública, por lo tanto, hasta conseguir aprobarlo definitivamente. Pero por parte del Ayuntamiento, toda la voluntad de ejecutarlo, hacerlo y aprobarlo lo antes posible, ¿no? Para que la Junta se ponga a la tarea de urbanizar, que es lo que queremos. Pero tan importante para nosotros como el proyecto de urbanización de Navia y la construcción de las viviendas que la ciudad necesita en Navia, porque no olvidemos que Vigo lleva esperando mucho tiempo por estas 1.600 viviendas sometidas a un régimen de protección, porque en la ciudad hay más de 5.500 demandantes de viviendas sometidas a un régimen de protección y llevamos desde el año 2008 esperando a que estas viviendas se ejecuten. Tan importante como esto es dar respuesta a la necesidad que hoy tiene Navia de un instituto. Y entonces, de una vez, lo que le pedimos a la Junta es que se deje de enredar y firme el convenio con el Ayuntamiento para que garantice que cuando le cedamos el terreno para hacer ese instituto, se pondrá inmediatamente a construirlo. Porque necesitamos un convenio. Los ciudadanos de Vigo ya hemos vivido otras experiencias donde al Ayuntamiento se le pidió ceder terrenos que finalmente no fueron utilizados para el fin perseguido. Y todos podemos entender que las cosas cambian por el camino, pero queremos un compromiso firme con plazos, con recursos por parte de la Xunta de Galicia. Y para eso el convenio para la construcción del instituto tiene que firmarse ya, porque la necesidad de los chicos y chicas de Vigo existen ya. Navia necesita un instituto a día de hoy, más cuando incorporemos a 1.600 familias adicionales. Por lo tanto, no podemos seguir esperando. Tenemos que dar respuesta a esa necesidad de forma inmediata. Y para eso tenemos que firmar un convenio entre el Ayuntamiento y la Xunta de Galicia, como es lógico y razonable. María José Caride, concejala de Urbanismo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer. Señoras, señores, como siempre ustedes también, muchísimas gracias por estar al otro lado del televisor. Saben que mañana volvemos entre las 2:30 y las 3. Un beso.